Si el suelo de tus plantas se empieza a poner así, duro, ya no le filtre el agua, tus plantas empiezan a marchitar o también se ponen como una piedra, hoy les traigo un truco para empezar a aflojar este sustrato sin necesidad de cambiar la planta de maceta. Vas a coger el agua que necesites para empezar a hidratar tus plantas, dependiendo de las que tengas. Yo por cada litro le coloco una cucharadita de bicarbonato de sodio. Este es el mejor aliado para nosotros los jardineros. También le coloco otra cucharadita de levadura, de esta manera. Si no tienes levadura o de pronto tienes una cerveza en tu casa, también la puedes utilizar. Y lo más importante también es colocarle por cada litro de agua una cucharadita o una tapita de vinagre por cada litro. Si tienes varias plantas, entonces le aumentas por cada litro otra cucharada y así sucesivamente. Todo esto yo lo revuelvo de esta manera. Espero que estos ingredientes se me incorporen súper bien en este recipiente. Y aquí voy a empezar a hacer lo siguiente. Resulta que estas plantas, cuando se va secando el sustrato, simplemente se empiezan como a perder las hojas, también sus troncos se ponen de manera llamativa, también hay una cochinilla que los empieza como a atacar. Y aquí, por ejemplo, tú te vas dando cuenta que a veces cuando se seca demasiado la tierra empiezan a aparecer unos animalitos. Entonces aquí tiene dos opciones, de colocarla directamente con el sustrato o simplemente colocas la maceta de esta manera. Bueno, hay otra forma de hacerlo también, que tú colocas tus plantas de esta manera y en un atomizador vas a agregar de esta misma agua para empezar a tratarle las hojas. Este tratamiento lo vas a hacer en un lugar donde no haya sol o cuando el sol se haya ido, porque resulta que cuando hacemos estos tratamientos con estas plantas a veces las podemos quemar. Vas a coger de esa misma agua en un atomizador y esta la va a empezar a rociar de esta manera, de abajo hacia arriba siempre, empezando a proteger las hojas de encima, porque a veces hay cochinillas en esta parte. Mire, por ejemplo, esta, uno a veces diría que como están demasiado resecas no van a tener cochinillas. Ellas aprovechan, también las hormigas, todo esto se van aprovechando. La araña roja sube a comerse las hojitas de nuestras plantas. Esto se puede aplicar en todo tipo de plantas. Por ejemplo, las tienes al suelo directo y tú ves que alrededor ellas ya no empiezan como a morirse, entonces esto les ayuda a aflojar el sustrato. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo las vas a dejar allí? Bueno, esto lo vas a dejar dependiendo de lo dura que esté la tierra, porque tú vas notando cuando vas a empezar a hacer este tratamiento, la dejas por ejemplo un día, vas mirando que el sustrato va soltando. Cuando ya está el sustrato más o menos en 2 días, el sustrato ya queda perfectamente como si lo hubieras preparado de nuevo. Bueno, yo les voy a mostrar una planta que tengo por acá y a veces esta nos da muchos dolores de cabeza porque no nos florece. Una abre las 11 y les voy a mostrar su sustrato, cómo se pone, y en la mayoría de los casos esta planta perece y hay muchas plantas que toman este comportamiento, por ejemplo las rosas también, cuando las tenemos de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos acá? Colocamos directamente nuestra planta de esta manera y la dejamos entre 1 o 2 días hasta que la planta empiece a mejorar. Bueno, ustedes se preguntarán, pero bueno, ella está teniendo las hojas bonitas, también tiene flores, pero resulta que yo le estaba haciendo este tratamiento a esta planta hace como unos 6 meses porque ella empezó a tener esto debido a que hay demasiado calor y la hidratación es muy poquita cuando estamos en tiempo de verano. Bueno, aquí ella, cuando ya tiene los 3 días, ella empieza a soltar el sustrato de esta manera. Usted ya va pudiendo mirar que el sustrato se empieza como a desmoronar, entonces es importante que lo hagas con la maceta. Coges y sumerges con maceta y todo la planta. Bueno, ¿qué otro tipo de plantas puedes utilizar con este método? Es que también, por ejemplo, estos cactus de Navidad empiezan a tener ese sustrato duro y sus raíces no empiezan a tener como esa aireación que deben tener. Entonces, también utilizamos esta técnica para que este sustrato se empiece a abrir. Bueno, tú te preguntarás que si lo dejo de pronto un día o 2 días se te va a podrir. No, resulta que cuando hacemos este tipo de tratamientos, él empieza a llenar sus hojas, toda esta parte, con todos los nutrientes que tiene esto para empezar a aflojar el sustrato. Entonces, ¿cuándo vuelves a regar? Cuando tú llegas, colocas un palito y el sustrato esté totalmente seco, vuelves a regar común y corriente sin hacerle este tratamiento. Este tratamiento simplemente lo usas es cuando la tierra o el sustrato esté totalmente apelmazado, que se pone duro, y así vamos a empezar a mejorar nuestras plantas. Por ejemplo, yo he perdido varias patas de elefante. ¿Por qué? Porque cuando ellas empiezan a tener ese sustrato súper tieso, súper apelmazado, este no le permite aireación en sus raíces.
Aquí, por ejemplo, le voy a mostrar las raíces que esta tiene debido a este tratamiento que le estaba haciendo con el bicarbonato de sodio, el vinagre y también la levadura. Esto es muy importante aplicarlos en ellas y nos van dando respuesta. Bueno, aquí en qué planta lo puedes utilizar, en todo tipo de plantas, puedes hacer caminitos, también la puedes empezar a subir un poco más el agua hasta que llene totalmente la maceta. Esto le va a ayudar muchísimo a la planta, no te vas a preocupar porque las dejas de un día para otro. Hay plantas que necesitan 1 o 2 días, por ejemplo las hortensias o las plantas de porte rastrero. Cuando se deshidratan demasiado, estas nos empiezan a dar respuesta más o menos en 1 o 2 días. Lo importante es que vuelvas a regar cuando el sustrato esté totalmente